Bueno, señores, a las 7:44 recibimos aquí en el Sol de la Mañana con mucho honor al secretario de Estado de Puerto Rico, don Luis Geraldo Rivera Marín, que está en visita oficial a la República Dominicana y nos ha concedido esta conversación, no solo para nosotros, sino de las que están pendientes prácticamente todos los medios de comunicación del país. Permítame saludar a nuestro querido amigo Rafael Cerame, que es asesor del señor gobernador de Puerto Rico, don Ricardo Rosselló. Así es que saludos, un abrazo, Rafa. Igualmente. Bueno, pues bienvenido, señor secretario. ¿Cómo está usted? Yo muy bien y agradecido de la invitación y la oportunidad que nos brinda Julio y todos los miembros del panel y todos los hermanos dominicanos que nos escuchan esta mañana. Contento de estar aquí, que como mencionaste hace unos minutos, esta constituye la primera visita que hace el gobierno de Puerto Rico bajo el mandato del gobernador Ricardo Rosselló, que estamos en funciones desde el 2 de enero, la primera visita a funcionarios de la República Dominicana, para asegurarnos de que continuemos estrechando lazos, en que podamos desarrollar el comercio entre Puerto Rico y la República Dominicana. Y realmente pues estamos con una agenda cargada en donde hemos estado visitando diferentes funcionarios del gobierno de la República Dominicana, llegando a acuerdos como acaba de muy bien mencionar Víctor Gómez en el área portuaria, en el área de turismo, que naturalmente presenta grandes oportunidades para lograr desarrollo económico tanto en la República Dominicana como en la isla. Antes de que hablemos de estas relaciones bilaterales, háblenos de Puerto Rico. La administración de ustedes, el que encabeza el gobernador Rosselló, llega en un momento sumamente difícil. Puerto Rico prácticamente colapsado por una crisis económica, por el tema del endeudamiento. Háblenos de esa situación. ¿Cómo han ido ustedes lidiando con esta cuestión para salir adelante? Mira, yo te puedo indicar que yo trabajé bajo la administración del gobernador Luis Fortuño de 2009 a 2012, donde estaban los ministerios de Energía, Comercio y Turismo. Y ahí vimos cómo con medidas fiscales responsables la economía fue repuntando, entrando en terreno positivo por primera vez en el 2012. Desafortunadamente, los 4 años que le siguieron fueron unos en donde no se enfrentó la deuda adecuadamente, en donde los mercados financieros perdieron credibilidad en la isla, en donde carecía de transparencia. Y desde el 2 de enero a las 12:01 de la mañana, yo junto al gobernador Ricardo Rosselló juramentamos ante el Tribunal Supremo y no hemos descansado en crear el ambiente adecuado para proveerle bienestar al pueblo puertorriqueño, para asegurar la educación adecuada, en donde medidas de transformación, hemos hecho reformas laborales, reformas en el área de permisología, reformas en todo lo que tiene que ver con el aparato gubernamental para hacerlo uno más eficiente y que sea el gobierno el que facilite el comercio en la isla. Nosotros en los primeros 8 meses hemos ya tenido resultados muy positivos en donde se han estabilizado primero las finanzas del gobierno, en donde por primera vez tenemos un plan fiscal que tiene un presupuesto balanceado sin aumentarle los impuestos y las contribuciones a los puertorriqueños. Esto habrá de suponer que Puerto Rico vuelva a tomar tracción en lo que es desarrollo económico, y para ello hacemos esta primera visita a la República Dominicana porque el balance de lo que es el comercio entre ambas jurisdicciones supera $1 billón y tenemos que ver esto como una región, ¿verdad?, en el Caribe donde nos beneficiemos de lo que pueda hacer tanto el turismo como el comercio tradicional. Así que ha sido una tarea incansable en donde con un plan que hemos desarrollado, que es estructurado, medible, Puerto Rico habla de recuperar lo que es mediante esta transformación poder
asegurarnos de que el talento que hay en la isla en cuanto a lo que es la preparación en el área de las farmacéuticas, de la tecnología, podamos apalancarla y de esta manera regresar a terreno positivo. Oli. Nos interesa conocer cuál es el presupuesto de Puerto Rico anual y qué proporción debe ir al cumplimiento de los servicios de la deuda. Mira, Puerto Rico actualmente, cuando tú tomas todo lo que son las transferencias del gobierno federal, así como lo que es el presupuesto del gobierno, el aparato gubernamental trabaja con cerca de 9 billones de dólares. Hay una cantidad que entonces tiene que ver con las transferencias de beneficencia social, de fondos federales que tienen que ver con el seguro social, entre otros. Pero el presupuesto del gobierno es uno de cerca de 9 billones de dólares, en donde 2.5 billones de dólares se destinan al pago de la deuda. Como todos saben, en el año pasado el Congreso Federal legisló la ley promesa que crea una Junta de Supervisión Fiscal. Esta Junta de Supervisión Fiscal tiene unos mecanismos para que Puerto Rico pueda enfrentar su responsabilidad fiscal adecuadamente. Y en ese sentido ya hemos logrado acuerdo con algunos acreedores. Mientras la administración pasada le decía a los acreedores, me vale, no me importa el pago de la deuda, nosotros hemos asumido una actitud responsable desde el punto de vista fiscal y nos hemos sentado con los acreedores. El sábado pasado fungí como gobernador interino porque el gobernador Ricardo Rosselló estaba reunido en unos procesos de mediación con todos estos acreedores y ya hemos llegado a acuerdos con deudas importantísimas como el Banco Gubernamental de Fomento, y esto lo que crea es recuperar una confianza en los mercados. A fin de cuentas, los mercados trabajan con lo que es la confianza, claro. Y en ese sentido nuestra postura es una de asumir responsablemente la deuda, pero haciéndolo de una manera en que nos aseguremos que el bienestar de los ciudadanos no se vea afectado por estas medidas. Y en ese sentido nos hemos enfrentado a la Junta en varias instancias. Hace unos meses ellos exigían, cuando decimos la Junta, son 7 miembros que han sido nombrados por el presidente, la Cámara y el Senado. Y en esta dinámica que ha habido entre Junta y Gobierno, por ejemplo, exigían que sacáramos a 700,000 vidas del plan de salud, que elimináramos 10%, cerca de 50,000 empleados del gobierno de Puerto Rico. Y nosotros tuvimos la capacidad como gobierno de buscar alternativas en donde se crearon esos ahorros sin tener que tocar a los más vulnerables, que a fin de cuentas iba a tener un efecto detrimental en el resto de la economía. Así que con planificación e innovación, el gobernador Ricardo Rosselló junto a su equipo fiscal está enfrentando tanto la deuda como teniendo un plan fiscal responsable, en donde la Junta exigía que tuviésemos en caja, por ejemplo, al final del año fiscal que terminó ahora en junio, 200 millones y sobrepasamos esa cifra. Y ahora en caja tenemos más de 1.6 billones de dólares. Así que una y otra vez le hemos demostrado que el equipo fiscal y el equipo del gobierno está llevando a Puerto Rico por una ruta correcta. ¿Quiere usted decir entonces que en términos económicos Puerto Rico está superando la crisis sin mayores sacrificios para la colectividad? Le tengo que reconocer que aquí hay sacrificios de todos los puertorriqueños, en el sentido de que a todos nos tenemos que asumir nuestra responsabilidad, pero lo estamos haciendo con sensibilidad y velando por los pensionados, velando por nuestros niños, velando por aquellos que ya de alguna manera están en el servicio público y se estaba exigiendo una reducción de la jornada laboral, teniendo un efecto en donde nosotros lo que estamos es haciendo una reingeniería del gobierno para hacerlo uno más efectivo. ¿Qué tan grande es el gobierno de Puerto Rico en términos de números, en términos de servidores? Estás hablando de sobre 100,000 empleados públicos, en donde nosotros lo que estamos es externalizando muchos de los servicios. Hemos entrado, cuando hablábamos hace unos segundos de nuestro director de puerto, Omar Marrero, él también dirige la Agencia de Alianzas Público-Privadas.
Puerto Rico, junto a la legislatura y la colaboración de la legislatura y la administración Rosselló, hemos roto récord en la cantidad de legislación que se produjo en la primera sesión legislativa. Y entre ellas la ley número 1 fue la nueva ley de alianzas público-privadas. Y esta ley lo que promueve es la externalización de servicios que van desde el transporte colectivo, la operación de los ferries que nos mueven a las islas municipios, servicios... transferir al sector privado, para ver si lo entendemos, es decir, la externalización. La subcontratación. Son concesiones. Concesiones, yo personalmente trabajé Pero en una esto no implica desempleo desde el ambiente público. O sea, si manejas el transporte y lo tercerizas, entonces lo va a manejar una empresa privada y debería, se supone, despedir humanos, ¿no? a cierta empleomanía pública. ¿O cómo ustedes lo están haciendo? Precisamente de lo que se trata es externalizar, y tal y como hicimos con el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, lo que se hace es transferir ese talento a la nueva organización que a fin de cuentas brinda los mismos servicios. Así que de esa manera no se afecta, ellos ya traen, estos son funcionarios que conocen estas operaciones, y de esa manera se transfieren, y así el gobierno está para lo que tiene que hacer. El gobernador dice que si está en las páginas amarillas de la guía telefónica, pues el gobierno no lo tiene que estar haciendo. Y en ese sentido, nosotros estamos reestructurando la visión de para lo que tiene que estar haciendo el gobierno, que es seguridad, la educación, evidentemente, ¿verdad?, de nuestra gente, y la salud. A propósito del tema de la educación, vimos hace un tiempo una medida que ustedes adoptaron, que fue la reducción de una cantidad de escuelas. ¿Qué fue lo que hicieron? Mira, Puerto Rico en su curva demográfica hemos visto una emigración que, como sabemos, somos parte de los Estados Unidos de América, somos un territorio americano, lo que supone que hay movilidad, ¿verdad?, entre Puerto Rico y los estados. Y la situación en la isla provocó que muchas familias, buscando su bienestar, se reubicaran en algunos de los estados, y eso provocó una merma en la población de nuestras escuelas. Y entonces nosotros sencillamente, buscando eficiencia, buscando excelencia en la educación, hemos realineado lo que es el sistema público. Tenemos a la secretaria Julia Keller, que ha hecho unas reformas y unas transformaciones, porque aquí no se trata de poner parcho, se trata de que hemos tomado las decisiones correctas que muchas personas la tenían ante sus ojos, ¿verdad?, por muchos años, y entre ellas está la transformación de la educación en Puerto Rico para lograr excelencia. Es uno de los temas precisamente que tocábamos ayer con funcionarios del gobierno dominicano, en donde ayer, hablando con el ministro de la Presidencia, a quien agradecemos, ¿verdad?, el tiempo que nos dio, don Gustavo Montalvo, hablábamos sobre las oportunidades que hay de compartir, ¿verdad?, la capacidad que tenemos en cuanto a la educación. Y entonces esos planteles escolares, más allá de dejarlos abandonados, le estamos brindando a los municipios, al tercer sector, la oportunidad que esa infraestructura la utilicen para darle servicios al pueblo, y nuevamente externalizando, porque sabemos que el tercer sector, lo que le toma $1, ¿verdad?, hacer al tercer sector, el gobierno requiere de $7, a veces por la burocracia y la ineficiencia que supone, ¿verdad?, la operación gubernamental. Y en ese sentido, pues, esas son medidas que estamos tomando. ¿Quiénes son los acreedores de Puerto Rico? Es decir, ¿quiénes son los dueños de estos títulos? ¿Ante quién Puerto Rico tiene que sentarse a negociar? Mira, se trata de que Puerto Rico entra en el mercado de bonos municipales de los Estados Unidos, en donde Puerto Rico se le dio lo que se conoce como una triple exención, en donde no se pagaba impuestos a nivel de locales, de ciudad, de estado y federales. Y eso provocó que todas las emisiones fueran unas muy exitosas. Se trata desde los fondos mutuos, planes de pensiones que compraron esta deuda, hasta ciudadanos comunes y corrientes. Pero casi todos son o ciudadanos norteamericanos, o su fondo de pensiones, o ciudadanos del propio Puerto Rico, o instituciones financieras del propio Puerto Rico, ¿no? Fueron gente que creyeron en Puerto Rico, que dieron de su dinero, ahorros a veces de pensiones,
para que Puerto Rico entrara en tomar esas acreencias y pudiera hacer trabajos de infraestructura. Así que es por eso que nosotros estamos enfrentando con responsabilidad, porque a fin de cuentas tenemos que regresar a los mercados. Y para regresar a los mercados necesitamos retomar esa confianza, y esa es la postura que ha asumido contrario a la confianza. ¿Por qué Puerto Rico cae en esta situación económica? ¿Es un tema de un sistema que de manera estructurada funcionaba bien, pero que no visualizó estas situaciones? ¿O se trata de una mala gestión? ¿Se trata de una mala venta, por decirlo así, de la situación? ¿Es ineficiencia o un sistema que simple y llanamente falló? Fue la manera de cubrir una deficiencia con una solución rápida, pero no necesariamente sostenible. En ese sentido, en las últimas administraciones, podemos decir más recientes, después del 2006 quizás, del 1996, se entró en toma de deuda. La deuda a largo plazo debe de estar dirigida a infraestructura, a crear centros de convenciones, a construir aeropuertos, a construir autopistas, vías de transporte y escuelas, y en ese sentido no es para financiar el déficit operacional del gobierno. Y entonces pues nosotros caímos, ¿verdad?, en un punto en donde teníamos la capacidad de repago, pero cuando se asumieron unas posturas en la pasada administración de que no vamos a pagar, los mercados financieros lo que utilizan es un rango de calificación de deuda AAA hasta CCC, que ya es lo que se conoce como deuda chatarra. Y las actuaciones de la pasada administración provocaron que fuéramos cada vez degradando la calidad de la deuda, y en ese sentido lo que antes podíamos ir al mercado a coger prestado por un 2% se convirtió que era usurero al 10% en todos los términos prácticos. Así que esta actitud de los últimos años realmente afectó nuestra capacidad de repago, porque ante mayor interés, pues mayor es el repago de la deuda. Bueno, señores, estamos conversando con el secretario de Estado de Puerto Rico, don Luis Geraldo Rivera Marín. Con él regresamos en breve. El sol de la